Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena Vega? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar del sistema de ahorro para el retiro y sus principales desafíos. La actividad industrial de México registró una caída promedio de 1.8% el año pasado debido a contracciones en los sectores de la manufactura y la minería. La construcción cayó en promedio 5.1%, reportó el INEGI. El padrón de contribuyentes del SAT registró en 2019 su menor crecimiento desde 2012. Los bonos vendidos hace 2 años por Petróleos Mexicanos alcanzan un récord en la medida que la empresa estabiliza su producción, afirman analistas. Hoy inicia en el Senado el Parlamento Abierto, que analiza la regulación nacional en materia de subcontratación. Asistirá el sector patronal, sindicatos, expertos y funcionarios. Se están planteando cambios en materia de pensiones, pero ¿cómo nos encontramos al día de hoy? Vea lo que le preparamos. La Asociación Mexicana de Afores, que incluye a las 10 Afore que operan en el país, reconoce que el sistema de pensiones de cuentas individuales es el efectivo para México. El reto está en las aportaciones de los trabajadores, incluyendo el ahorro voluntario. Un incremento en la aportación obligatoria de 6.5 a 15% mejoraría mucho el panorama de retiro, aunque sería deseable que la aportación fuera de un 18%. Si hoy una persona se pensionara, el 70% de la pensión estaría representada por las aportaciones, mientras que los rendimientos serían el 30% y la comisión impactaría en 1.3%. La edad de retiro se debe modificar en función de la expectativa de vida de la ciudadanía mexicana y no se debe fijar en los 65 años. Es necesario que se someta a un análisis las 1.200 semanas de cotización para recibir una pensión, ya que no son acorde con el actual mercado laboral. Una de las grandes asignaturas de este país en términos sociales y económicos, pues son los fondos de pensiones. Miles de trabajadores están pues con ese recurso con vista a ser utilizado en el momento en que decidan retirarse. Pero, ¿qué es lo que viene por delante? Para hablar precisamente de lo que se está trabajando en la materia, me da mucho gusto, nos da muchísimo gusto recibir esta noche a Bernardo González, él es presidente de la AMAFORE. Bernardo, ¿cómo estás? Darío, Bienvenido. muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mariela. Se está hablando, Bernardo, de la imperiosa necesidad de modificar la ley del sistema de pensiones precisamente para garantizar a todos los que llegado el momento tengan que retirarse, pues asegurar una bolsa que sea lo suficientemente digna para llevar por los últimos años de vida. Y también se está hablando de la importancia estratégica que tienen las nuevas generaciones para precisamente no descapitalizarse y no dejar este hueco, este gap en los años por venir. ¿Qué es lo que se está trabajando? Totalmente cierto esto que dices, Darío. De hecho, bueno, primero, una de las labores de Amafore, pues es hacer conscientes a todos los trabajadores y a todos los que toman las decisiones de política pública en nuestro país de que es urgente hacer cambios legales. Si me permites explicar rápidamente dos de los temas que son necesarios modificar, es uno, que para tener una pensión, si eres de la generación Afore, es decir, si empezaste a trabajar después del 1 de julio de 1997, tienes que haber cotizado 1,250 semanas, es decir, aproximadamente 24 años, en un empleo formal que te pagara seguridad social. El tema es que la realidad de nuestro mercado laboral no es esa, Darío y María Elena. Más bien tenemos a muchos jóvenes y personas trabajando que entran y salen del sector formal al informal y no logran acumular el número de semanas que pide la ley. Y esto, en realidad, a lo que nos lleva es que tengamos una expectativa de que solo menos del 30% de los trabajadores puedan alcanzar una pensión. ¿Qué va a pasar con los que no alcancen ese número de semanas mínimo? La Afore le va a entregar todos los ahorros que hubiera acumulado a lo largo de su vida laboral al final, pero pues es muy difícil esperar que una persona pueda administrar por 20 o 30 años, porque además las expectativas de vida están creciendo cada año,
que puedan administrar adecuadamente esos recursos por un periodo de tiempo tan largo. Y el otro tema es que ahorramos muy poco. La definición que tenemos en nuestra ley, en las leyes que regulan el sistema de pensiones de las AFORES, pues lo que dice es que el ahorro obligatorio es 6.5%. Ese se compone de aportaciones del trabajador, del empresario principalmente y del gobierno. Y lo que pasa ahí es que 6.5 contra en cualquier otro país, pues están por arriba del 10%, ¿no? Sobre todo los de la OCDE. Entonces ahorramos poco, tenemos un requisito para pensionarte muy alto por el número de semanas y además la expectativa es que la pensión sea de solo el 30% de tu último sueldo. ¿Qué estamos haciendo? Pues insistiendo en que tenemos que hacer cambios, particularmente estos dos elementos, incrementar el ahorro y flexibilizar el número de semanas que tienes que tener para adquirir una pensión. Cuando hablas de flexibilizar las cuotas, el tiempo, ¿a qué te refieres? ¿Qué porcentaje es lo que verdaderamente podría dar una pensión relativamente digna para un trabajador? Mira, la referencia ideal es la que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ellos un poco lo que dicen es que las aportaciones deberían de estar entre el 15 y el 18% para lograr que los trabajadores, en el momento en el que se retiren, tengan una pensión que equivalga al 70% de su último sueldo. Entonces, esos deberían ser un poco los parámetros que deberíamos de ajustar. Ahora, tú te preguntas, oye, si los trabajadores, los empresarios del gobierno están aportando 6.5, ¿cómo podríamos llegar al 15% en el tiempo? O sea, de ninguna manera estamos proponiendo que eso se haga de un día para otro porque puede tener muchos efectos para las empresas, para los trabajadores, incluso en términos de inflación o de en los mercados que se invierten estos recursos. Entonces tiene que ser un proceso gradual, pero nuestro punto es que ya se agotó el tiempo. La primera generación Afore se empieza a retirar en el 2021 y si alguno de ellos que ya cumplieran 65 años quisieran retirarse, si no tienen las 1,250 semanas, no van a tener una pensión, van a tener el monto completo del Afore. Y además el monto acumulado pues, no es suficiente para que vivan dignamente. Por eso creemos que este es el último año que tenemos para evitar tener movimientos sociales como los que hemos visto en otros países latinoamericanos, ¿no? No hay tiempo. No hay tiempo, Darío. Entonces, ¿cómo van a evitar los movimientos sociales de Francia, de Chile, que fue nuestro modelo Era el modelo a seguir? Por eso la propuesta de que se lleve a cabo esta reforma durante este año es una en la que hemos estado insistiendo y como bien decías, María Elena, pues hemos estado platicando con distintos actores para manifestar la urgencia de hacerla y poner propuestas en la mesa. Propuestas hay muchas, hay muchos expertos en el tema y hay diversas soluciones. Lo que sí deberíamos hacer es no dejar el periodo de tiempo que tenemos este año para pasar una reforma en ese sentido. ¿Cuál verías tú la reforma más importante? ¿Por dónde tendría que venir la reforma más importante para evitar estos movimientos sociales a partir del 2021? Pues yo te diría que estas dos cosas, ¿no? Ir elevando paulatinamente las contribuciones obligatorias y flexibilizar el número de semanas. Pero eso no se va a lograr en un año, porque dices que tiene que ser paulatino. Eso no se va a lograr en un año. Lo que sí logras es si sentar las bases, pero además si disminuyes el número de semanas, ya varias personas podrían acceder a la pensión. O sea, disminuirlas a qué niveles y, por ejemplo, estamos hablando de qué porcentaje de los trabajadores entrarían a recibir una pensión. Las estimaciones son que si tú podrías bajar las semanas a 750 para homologarlas con el requisito de salud, de acceso a salud, entonces podríamos pasar de un 30% de trabajadores que alcanzarían una pensión hoy a casi el 80% o más del 80%. Entonces, es un cambio muy relevante. ¿Esos son de 24 a qué años? ¿16? ¿17 años trabajando? Esos son 750 semanas, sería bajar de 24 a más o menos 12 años de trabajo. Pues vaya reto el que tienen. Dices que en los próximos días se van a reunir con el Congreso. Tenemos reuniones permanentes con la Secretaría de Hacienda, no podemos hacer nada de esto, se puede hacer sin la Secretaría de Hacienda, los recursos fiscales son importantes, los impactos que pueden tener son relevantes, entonces estamos en reuniones con todos los actores para solicitar que se haga esta reforma.
¿Qué tanta voluntad política existe para que verdaderamente se dé un paso hacia adelante en esta materia tan importante para todos? Yo creo que la voluntad política está ahí y vemos mucha disposición de las autoridades del Ejecutivo, vemos también mucha sensibilidad del lado de los legisladores, pero lo que se tiene que llegar es un pacto pues, de las tres partes, sindicatos, empresarios y gobierno. Creemos que vamos por el camino correcto. Lo que no tenemos es tiempo, esa es principalmente la preocupación, que es una urgencia que tiene el país y tenemos los trabajadores. Creo que hay bastante voluntad política. Por ejemplo, todo este tema relacionado con la reforma a la ley laboral, el incremento de los mínimos, ¿no genera un ambiente ríspido o al contrario, no allana el camino? Yo creo que exactamente, Darío. Yo creo que ha allanado el camino, ha mostrado también, tú sabes que el sector empresarial hizo un esfuerzo muy importante para que el incremento de los salarios mínimos fue un acuerdo histórico, yo te diría, con los sindicatos y con el gobierno. Creo que por esa ruta es donde puede allanarse el camino y lograr una reforma en ese mismo sentido. Al final, ¿qué estamos buscando? Y lo comentaba Carlos Salazar hace unos días que anunció el programa del CSE en materia de empresas socialmente responsables. Necesitamos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y una parte fundamental es la pensión. Hay muchas cosas que arreglar en el país, obviamente, pero esta es una que la tenemos a la mano y tenemos, creo que, la voluntad de los actores para que se lleve a cabo. Dentro de todas estas iniciativas que se está gestionando, sabemos que hay una donde se plantea dividir las pensiones, una que las manejen las Afores y otra que la maneje alguna institución que se forme dentro del gobierno. ¿Esta podría pasar y no genera incertidumbre o riesgo para el ahorro de los trabajadores? Creemos que lo que se debe hacer es construir sobre lo que nos ha costado 23 años tener, que es un sistema de administradoras de fondos para el retiro supervisadas por la autoridad, con las mejores prácticas internacionales y fortalecer eso. Al final ahí tienes administradores profesionales con regulación de clase mundial dando resultados, que regresar a modelos pues que no necesariamente fueron muy eficientes, no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Pues Bernardo González, presidente de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Buenas a ti, noches. Darío. Otra vez, Gracias. gracias, María Elena. Pues ya está a la vuelta de la esquina. El próximo año la primera generación de Afores, de pensionados a través de este sistema, pues van a utilizar sus recursos y no necesariamente van a quedar satisfechos por el monto. Así es, ojalá que haya reformas urgentes. Muchísimas gracias, gracias Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega, muy buenas noches. Buenas noches, lo esperamos el próximo miércoles, 11:15 de la noche. Hasta entonces.